¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Tareas y Asesorías de Primaria. Nos encontramos en la página número 267 del libro Me divierto y aprendo de la editorial Montenegro para revisar un tema sobre la cultura mexicana en los años de los liberales rojos, eh, que se titula Aprendo sobre la cultura. Entonces, para esta actividad nos pide revisar algunas páginas específicas del libro de la Secretaría de Educación Pública, de la 63 a la 69. Entonces, vamos a realizar esta pequeña actividad que tenemos aquí, una serie de reactivos de opción múltiple, unas, completar algunos enunciados y algunas preguntas abiertas que tenemos en la parte inferior ya para cerrar con la actividad. Entonces, pues vamos iniciando con esta actividad y para ello nos vamos a ir a la página número 63, que aquí la tenemos. Sí, déjenme la hago un poco. Déjenme ver si la puedo hacer un poco más pequeña. Ahí está. Muy bien. Entonces, pues nos encontramos aquí en la página 63. Para iniciar, pues aquí tenemos la pintura de Ignacio Manuel Altamirano, de este liberal rojo, liberal radical, que fue sumamente importante, un liberal muy importante en la época de don Benito Juárez. Entonces, iniciamos. Aspectos de la cultura en México. Me siguen, por favor, con la lectura. La voy a hacer un poco más grande, ¿sale? Para que nos veamos. Aquí está. La cultura mexicana quedó marcada por décadas de guerras civiles e intervenciones extranjeras. La defensa de la libertad y la soberanía despertaron el sentimiento nacionalista de la población, el cual se manifestó en la literatura, la pintura y la música. Así, en estos años, la cultura buscó resaltar la historia, las tradiciones, los paisajes y las costumbres que mostraran lo mexicano. En esta época surgieron los primeros libros escolares de historia nacional. También se editaron publicaciones como la revista Renacimiento, fundada por Ignacio Manuel Altamirano, que entre sus colaboradores tuvo tanto conservadores como liberales: Guillermo Prieto, Manuel Paino, Vicente Riva Palacio, José María Roa Bárcena y José Tomás de Cuellar. Varios intelectuales se ocuparon de estudiar la historia y la geografía de México, entre ellos Manuel Orozco y Berra, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Luis González Obregón, Joaquín García Icazbalceta y José María Iglesias. En las letras, el nacionalismo originó la aparición de novelas históricas y narraciones costumbristas, llamadas así porque describían las costumbres, particularidades y formas de vida del país. El costumbrismo se manifestó también en la pintura. Algunos de sus representantes más destacados fueron Hermenegildo Bustos y José María Estrada. En el estilo paisajista sobresalió el pintor José María Velasco. En 1854, Francisco González Bocanegra compuso el himno nacional mexicano con música de Jaime Nuno. Esta obra es, quizá, la muestra más representativa del nacionalismo de la época. También se fundó la Sociedad Filarmónica en 1866. Con la restauración de la República, el gobierno trató de integrar por medio de la cultura y la educación a la población mexicana que estaba dividida por las guerras. De esta forma se fundaron instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, en la que se sustituyeron las explicaciones religiosas por las científicas. A partir del gobierno de Benito Juárez, se puso más atención en la construcción de escuelas en el país. En esta época, también se impulsó la investigación científica en disciplinas como la biología, la geología y la medicina. Tras los años de guerra, también se buscó recuperar los espacios de diversión y esparcimiento para la población. Durante el siglo XIX, en distintos lugares del país se construyeron teatros y espacios para espectáculos públicos. En la Ciudad de México destacaron los teatros Principal, Nacional e Iturbide. También se construyeron palenques para peleas de gallos y plazas para corridas de toros. Asimismo, durante el gobierno de Lerdo de Tejada en 1873,
se inauguró el ferrocarril México-Veracruz para mejorar las comunicaciones y el crecimiento económico del país. Con ello, se observaron cambios en el paisaje y en las actividades de la población. Vamos a leer el dato interesante nada más para culminar con esta hoja. Y dice así, un dato interesante. El himno nacional mexicano fue compuesto en 1854. Han pasado muchas décadas desde entonces. Por eso, algunas palabras te parecerán extrañas. Por ejemplo, osare. Proviene de la palabra osar, que significa atreverse. Blasones deriva de la palabra blasón, que se refiere a los escudos de armas de una familia o ciudad. Y aquí vemos pues una imagen sobre la partitura del himno nacional mexicano. Recuerden que, como lo dice aquí, el himno nacional mexicano fue compuesto por Francisco González Bocanegra, un poeta de San Luis Potosí, y la música la compuso Jaime Nuno. Entonces, dicho esto y terminado con estas dos hojitas, nos vamos a ir a la actividad ahora sí de la página número 267, a ver si podemos contestar algunas de las que ya tenemos aquí. ¿Sale? Y nos pide que marquemos con rellenar un óvalo con la respuesta correcta. Fue el compositor del himno nacional mexicano Hermenegildo Bustos, José María Estrada y Francisco González Bocanegra. Las voy a leer todas y al final te digo las respuestas correctas. Mientras tanto, pues tú, en base a la lectura que hicimos, subraya mientras, para que no lo rellenes, por si tienes algún error, quién crees que fue el compositor del himno nacional mexicano. La número 2 dice, son las materias científicas que se impulsaron a partir del gobierno de Benito Juárez. Tenemos la primera posible respuesta, matemáticas y física, biología, geología y medicina. Y por último, la tercera posible respuesta, medicina y literatura. Número 3. Son los espacios de esparcimiento que se construyeron tras los años de guerra. Número 1, posible respuesta primera posible respuesta, ferias y teatros, teatros y palenques, cines y teatros. Entonces, tú ya tienes las respuestas posibles. En el caso del reactivo número 1, el compositor del himno nacional mexicano fue Francisco González Bocanegra. En el caso de las materias científicas que se impulsaron a partir del gobierno de Benito Juárez fue la biología, geología y la medicina. Y los espacios de recreación y esparcimiento que se construyeron tras las guerras del país, tanto internas como extranjeras, fueron los teatros y los palenques. Entonces, con esto, esta pequeña actividad queda realizada. Vámonos entonces con la parte inferior. Para ello vamos a regresar al libro de texto y vamos a leer ahora la página número 69. Iniciamos los periódicos de la época. Escenario para las ideas y la caricatura. La libertad de expresión es un valor muy importante y actualmente se considera un derecho fundamental. La conquista de este y otros derechos fue posible en gran medida a la generación de liberales que gobernó el país desde la Revolución de Ayutla. Durante el gobierno de Benito Juárez se logró garantizar la libertad de expresión, lo que permitió la fundación de nuevos periódicos que empleaban textos y caricaturas para formular críticas y expresar ideas. La prensa ejerció su libertad de escribir y publicar lo que quisiera. Debido a ello, muchos políticos, funcionarios y eclesiásticos fueron objeto de críticas y hasta el mismo Juárez fue atacado en algunas publicaciones. Una de las disposiciones que tuvo gran importancia para la libertad de expresión es el decreto del gobierno sobre la libertad de imprenta, emitido por Benito Juárez y publicado en 1861, que determina lo siguiente. Recordemos que en el 61 es cuando termina la Guerra de Reforma. Existe la libertad de escribir y publicar textos sobre cualquier tema. Solo se castigará a quien ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público. Se falta a la vida privada cuando se atribuyan a un individuo algún vicio o delito sin bases o pruebas. A la moral cuando se defienda o aconseje algún vicio o delito.
Se ataca el orden público cuando se aliente a los ciudadanos a no obedecer las leyes, a las autoridades legítimas o también a oponerse a ellas. Bueno, y aquí vemos el periódico del siglo XIX, dice aquí, es donde trabajaba Francisco Zarco. ¿Sí? Una litografía, dice aquí, de Constantino Escalante, publicada en La Orquesta el 31 de mayo de 1862. Entonces, una vez hecho esta lectura, una vez hecha la lectura, pues ahora sí regresamos al Me Divierto y Aprendo y vamos ahora sí a resolver estas partes de aquí. Iniciamos con la número 1, el reactivo número 1, que dice los, y aquí encontramos un pequeño renglón para escribir la posible respuesta. Sirvieron para formular críticas y expresar ideas en los nuevos periódicos que se fundaron durante la presidencia de Juárez. La respuesta entonces correcta, que aquí debe ser, que puedes buscar en el libro de texto, ¿sí? Regresa primero, busca esta parte donde nos diga qué fue lo que sirvió, en dónde fue donde se formularon críticas, en dónde se expresaron ideas en los periódicos que se fundaron durante el gobierno de don Benito Juárez. ¿Ya lo tienes? Sería, le ponemos aquí, textos y caricaturas. Déjenme lo hago un poco más corto, más pequeño y lo acomodamos, ¿sale? Denme un segundo. Yo lo voy a poner de rojo para que no se nos pierda ahí entre... Ahí está. Los textos y caricaturas. Muy bien. Reactivo número 2. Él, y tenemos la línea, se expresó en novelas históricas y narraciones que describían las costumbres, formas de vida y particularidades del país. La palabra que debe de ir aquí es nacionalismo. Lo leímos en la primera lectura que hicimos. Muy bien. Siguiente. Reactivo número 3. El paisajismo sobresalió en las pinturas del autor. Lo leímos también igual en la primera lectura. ¿Cómo se llamaba este autor que trabajó el paisajismo? José María Velasco. Ahí lo tenemos. Este fue. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esta parte con estos 3 reactivos que acabamos de poner quedaría resuelto. Ahora vamos a la última parte de las preguntas abiertas. Y lo que nos pide es contestar las preguntas, ¿sale? Tenemos 3 preguntas. Número 1 dice así: ¿qué manifestaciones culturales de esa época siguen vigentes en la actualidad? Número 2, ¿cómo ha cambiado la forma en que se manifiesta la cultura? Número 3, ¿para qué son útiles la literatura, la música y la pintura? Yo aquí lo que vamos a hacer es que solamente daré algunos ejemplos de respuesta que pueden variar con respecto a lo que tú piensas, a lo que en el aula pudieran estar ustedes deliberando. Entonces, yo considero que aquí lo que aún perdura pues son, por ejemplo, las artes plásticas como la pintura. Yo considero eso todavía se aplica. Eso yo pienso que no va a pasar pues de moda nunca, ¿verdad? La escultura, ¿sí? También pues música, ¿sí? Literatura, ¿sí? Etcétera, ¿sale? Ahí está. Déjenme la hago un poco más grandecita, ¿sale? Aquí el renglón nos permite hacerlo. Muy bien. Ahora, el segundo reactivo que pregunta cómo ha cambiado la forma en que se manifiesta la cultura, ¿sí? Pues ahorita la cultura pues la aprendemos pues en la escuela. Se nos enseñan a tocar instrumentos en casas. Por ejemplo, en México tenemos lo que son las casas de cultura, ¿sí? Diversas organizaciones sociales también llevan a cabo luchas y
tienen sus propios centros de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo pienso que aquí le podemos poner que, déjenmela abajo, sale, le vamos a poner en la actualidad aprendemos sobre la cultura. A ver. Okay. Aprendemos sobre la cultura en la escuela. En la escuela. A ver, que me lo muevo porque en la escuela, coma, se enseña, déjame lo hago en otro renglón ¿sí? Se enseñan a tocar instrumentos, coma, a hacer cuentos. Ay, caray, se me bajó mucho. Déjenme lo acomodo aquí. ¿Vale? Ahí está. A hacer cuentos y novelas. Punto. ¿Sí? Existen eventos, mayúscula, la voy a poner abajo. Eventos culturales en las plazas públicas, ¿sí? Y además algo que ahorita está siendo utilizado mucho es que se utilizan las redes sociales, que también son una herramienta sumamente importante en la cultura, en la manifestación de la cultura, ¿verdad? Ok, entonces recuerda, esos son solamente ejemplos, ¿sale? Puede ser que ustedes deliberen otros, ¿sale? Entonces, ¿por qué son útiles la literatura, la música y la pintura? Bueno, pues a través de la literatura, la música y la pintura que nos cuestiona aquí el reactivo, pues a través de ella aprendemos sobre nuestro entorno y además nos expresamos y apreciamos, ¿sí? Entonces, ese puede ser un ejemplo de respuesta, ¿sale? Para aprender sobre nuestro entorno y para apreciar y expresar el arte. Ahí está. Aquí lo tenemos. ¿Sale? A ver. Cambio un poquito aquí. Muy bien. Entonces, estas solamente serían ejemplos. Repito, son solamente ejemplos. Puede ser que tú saques otra o ustedes saquen otras otras respuestas en este trabajo. Entonces, chicos, chicas, con esto llegamos al final del video. Les doy las gracias por estar aquí, por poner atención, por formarse. Y no lo olviden, la base del éxito está en el estudio, está en el diario trabajar. Los espero en un nuevo video y muchas gracias.